Por medio de la palabra que te voy a compartir, quiero hacer un llamamiento a toda la congregación, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Porque he entendido de parte de Dios, y esa visión ha venido a confirmar lo que tenemos que entrar a una tierra de reposo. Así que abramos todas nuestras Biblias por el capítulo 3 de Hebreos, porque en un momento el Señor, el Espíritu Santo, va a estar llamándonos a entregarnos a Él. Y en adoración recibir el reposo que Él tiene para nosotros. Hebreos capítulo 3 dice desde el versículo 12. Hemos preparado nuestros corazones para recibir esta palabra. Hemos pedido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y fe. Le hemos dicho al Espíritu Santo, me rindo a ti, eres el Señor. Y ahora el Espíritu Santo va a hacer un llamamiento a tu vida. Yo creo que este es un momento solemne. Dice así la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Si bien el pecado nos engaña y nos esclaviza, el Espíritu de Dios nos guía a la verdad y nos hace libres. El pecado enferma nuestro corazón con incredulidad y dureza. Dureza que es rebeldía, desobediencia. Lo que estropea nuestra relación con Dios, nos aleja de Dios. Y también nos aleja de recibir su socorro, su ayuda. El pecado cierra la puerta al reposo de Dios. Dios no quiere esta separación. Dios no quiere este desamparo. Y ante una genuina confesión nos perdona. Dios nos reconcilia, nos acerca, nos vuelve a escuchar y vuelve a responder nuestras oraciones bendiciéndonos vez tras vez. Porque Él no quiere ni la lejanía ni el desamparo. Dios quiere su reposo para ti. Ahora, en esta vida, y luego para la eterna. Esta es la verdadera esencia del mensaje del Evangelio del Reino de Dios. El perdón de pecados. Que Dios perdona. Que Dios pasa por alto nuestro pecado y lo perdona. Dios es fiel y misericordioso. Él quiere que te mantengas firme hasta el fin. Como dice el Salmo 32, qué feliz es la persona que recibe el perdón de su pecado. Qué feliz, qué bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién es de verdad feliz? El que ha recibido el perdón de sus pecados. El pecado enfría nuestra fe. Jesús, al hacer los milagros, en muchas personas les decía, conforme a vuestra fe os sea hecho. El pecado te conduce a la incredulidad y precisamente lo que necesitas es fe para recibir de Dios. Estamos pidiendo milagros de Dios y el pecado viene a enfriar precisamente el ingrediente necesario para recibir el milagro. El pecado viene a enfriar la fe.
El Espíritu Santo está hablando hoy a su iglesia. Está haciendo un llamamiento para que recibamos milagros y entremos a los tiempos y tierras de su reposo. La fe es necesaria para alcanzar promesas. La fe es necesaria para alcanzar bendiciones. El pecado intentará apagar tu fe. Jesús intentará avivarla. Y también el pecado endurece nuestro corazón. Nos impulsa a no ser fieles a la verdad de Dios. El corazón endurecido por el pecado prefiere escoger su camino y no el camino de Dios. Prefiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. El pecado nos llevará a la rebeldía. El Espíritu Santo nos guiará siempre a la obediencia. El ser fieles a Dios, que es a lo que nos guía el Espíritu Santo, hará que vayamos heredando todo lo que Él nos ha prometido. No es el pecado el que te trae herencia, es la fidelidad a la verdad de Dios. Guardad mis palabras, decía Jesús, y todo lo que pidiereis os será hecho. El pecado enfría tu fe y el pecado endurece tu corazón. Y una fe fría y un corazón endurecido no heredan promesas, no alcanzan respuestas, no entran al reposo. Me preguntan esta mañana, ¿por qué peleas tanto para entrar a lo que quieres? Cuando el Espíritu Santo te está diciendo hoy, no endurezcas tu corazón. Y Él te lo va a dar. Y muchos de nosotros podríamos decir, ¿y qué es pecado? A estas alturas, pastor, a estas alturas muchos de nosotros se podrían estar preguntando, ¿y qué es pecado? Precisamente como acabamos de ver, una buena y sencilla definición sería, pecado es desobedecer a Dios. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es no ser fiel a la verdad de Dios. Así lo dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Transgresión de sus normas, de sus mandamientos, eso es pecado. Y el único remedio para el pecado es la redención. Es la liberación, la limpieza por la sangre de Jesucristo. Es el perdón por su sangre, como dice Efesios 1:7. ¿Cómo quieres entrar al reposo? Sin el perdón por su sangre es imposible. Sin el perdón por su sangre es imposible. Cuando confesamos nuestros pecados en el nombre de Jesús, el perdón y la limpieza están disponibles. Dice 1 de Juan 1:9. Jesús es mayor que el pecado y lo venció para que tú también puedas vencerlo. Quiero volver a repetirlo a esta congregación. El pecado te está separando del reposo de las promesas y de los milagros de Dios. Y el pecado solo se puede vencer por la sangre de Jesucristo. Y el Señor Jesús te está diciendo, yo soy mayor que el pecado. Y si yo lo vencí, tú lo vences. Amén. Ahora, porque estoy terminando, porque este mensaje no tiene para más. El recorrido de este mensaje tiene que ser en tu corazón. Iglesia, en tu corazón. Hijos de Dios, en vuestros corazones. Ahí es donde está el verdadero recorrido de este mensaje. Con esta confianza en Jesucristo, en su obra redentora, en su sacrificio aceptado por Dios, en su sangre derramada, es que en esta mañana nos podemos acercar al trono de gracia y misericordia de Dios. Y allí recibiremos misericordia para el perdón
y gracia para el oportuno socorro. De allí salimos con el reposo de Dios. En esta mañana estoy llamando a la iglesia a estar atenta a la voz del Señor, a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. El Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado para que pidamos perdón y sanarnos y liberarnos y darnos reposo. La confesión de pecado y pedir perdón es parte de la oración del verdadero creyente y es parte de la vida del verdadero creyente. Necesitamos corazones perdonados, sanos, limpios, para creer y obedecer a Dios. Así, solo así, no nos separaremos de Cristo y seguiremos siendo bendecidos por Él. En esta mañana estoy haciendo un llamamiento de parte de Dios a pedir perdón por tu pecado. El que es perdonado recibe el reposo de Dios. Pide perdón y entra al reposo que Dios te da. El altar está abierto. Todo lo que queda ahora es entre tú y Dios. Ese es el culto de hoy. Amén. Vamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos estás llamando a entrar a la tierra del reposo. Detrás viene Faraón para destruirnos. Pero tú, por tu muerte en la cruz y tu resurrección, has abierto el mar. Nos das el perdón. Ahora, Espíritu Santo, queremos ser obedientes a tu voz y no endurecer nuestros corazones. Y en delante de tu trono, en el nombre de Jesucristo, te pedimos misericordia para recibir el perdón y gracia para entrar a tu reposo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana a pedir perdón por nuestros pecados. No hay otra forma de entrar al reposo. No hay otra forma de que nuestras oraciones sean escuchadas. No hay otra forma de recibir el milagro que estamos necesitando, sino es pidiendo el perdón por su sangre. Si alguno hubiere cometido pecado, venga delante de la presencia de Dios y pide perdón. Y Él, que es fiel y justo, le perdonará y le limpiará. Amén. Aleluya.